Bueno, te escucho.
Ah, no sé. Aló, 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 ¿se me escucha ahora? Aló, buenas noches, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Qué bueno. Buenas noches a todos, bienvenidos. Un gusto de poder saludarlos a todos en donde se encuentren. Primero que todo quisiera decirles que esta clase es interactiva, esto no es un monólogo, eh, para que los que para que hagamos en conjunto esta clase, o esta clase le voy a llamar, entre comillas, en la que vamos a conversar sobre Twin Peaks. Y les voy a dar mi punto de vista, porque puntos de vista van a haber muchos, y quizás en algunos puntos incluso no coincidamos, pero esa es la idea del mundo de Lynch, abrirnos. ¿Ya? Entonces, primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Lastra, soy chileno, soy publicista, cineasta, historiador y ahora terminando mi máster en guión para series de televisión. Y estoy aquí gracias a Leandro, director de la escuela creo, y eh, con la intención de que hablemos y conversemos de Twin Peaks, la serie. Así que, por favor, los veo a todos muteados y sin cámara. Si quieren, no prendan la cámara, pero sí me gustaría escucharlos un poco y saber un poco de dónde vienen para saber dónde estoy pisando, porque hacer una clase sobre Twin Peaks y sobre todo sobre David Lynch es un tema bastante grande, es un universo bastante peculiar. Por lo tanto, me gustaría conocerlos un poco a ustedes también para ir develando juntos los misterios y los secretos que tiene y oculta Twin Peaks. Así que, por favor, alguno de ustedes que se quiera presentar, que quiera compartir algo, alguna idea, bienvenido, bienvenida y adelante. Por favor, les cedo la palabra, si quieren un minuto, 2 minutos, pero es que los quiero escuchar. Pareciera que estuviera hablando solo, grabando un video para alguien, y esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que esto sea un conversatorio, no una clase, o una clase, ni siquiera una clase magistral, no, no es mi intención, menos con David Lynch.
Entonces me interesa escucharlo a ustedes, me interesa saber de dónde vienen, para un poco centrarme hacia dónde apunto los tiros, básicamente. Así que por favor, los escucho, o las escucho. Nadie, en una clase de apreciación cinematográfica, nadie quiere hablar. Eso es Buenas, como hola, Hola hola, Matías. ¿qué tal? Bueno, Es no, cortito. adelante. Sí, Mi no, nombre tú es todo lo que Matías. quieras. Mi nombre es Matías, aficionado obviamente al cine y no solo al de David, sino a varios otros directores. Pero el primero que me generó amor fue ver Mulholland Drive y ver las películas de David. Me explotaron la cabeza y fueron los que me acercaron a meterme a estudiar un poquito de qué se trata el cine y a disfrutarlo. Lo miro como espectador y lo miro tratando de analizarlo y de a poquito tratando de estudiar a ver cómo se crea esto que nos gusta tanto. Y Perfecto, perfecto. Gracias Matías por compartir con nosotros lo que estás buscando aquí. ¿Alguien más? No sé, voy a decir al azar, Hola, sí. Patricia, hola, ¿cómo estás? sí, Buenas noches. buenas noches. A mí, bueno, lo que me acercó al cine fue David Lynch. Vi su primer película, no me dedico al mundo del cine, mi profesión no tiene nada que ver, pero ¿A qué te eh, dedicas? soy abogada. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, vi Carretera Perdida y me voló la cabeza. Y ahí empecé a ver todas sus películas. Bueno, vi Twin Peaks muchas veces. Vi sus cortos, o sea, compré sus libros. Empecé a interesarme y empecé a hacer muchos talleres, cursos de cine, porque es como que Lynch me abrió a otros cineastas. Y entonces hice varios sobre él. Y bueno, hice algunos cursos de fotografía, de dirección de arte. Sobre todo lo que más me interesaba es el tema de la dirección. Hice un par de talleres sobre dirección, hice 2 cortos y bueno, nada. eh, Muy es bien. como, bueno, nada, siempre es interesante hablar de él porque siempre es un universo tan enorme que esta vez me pasó que volví a verlo después de un tiempo que no veía toda la serie y nada, es como que siempre le vas encontrando cosas nuevas y eso está buenísimo. Perfecto, perfecto. Gracias Patricia. ¿Alguien No, más? por favor. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? Porque es interesante escucharlo. Ya tengo dos visiones. Ahora me gustaría escuchar una tercera antes de empezar a preguntar, porque esto va a ser mucho pregunta-respuesta, por si acaso. Natalia, te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo está? Yo los escucho desde Colombia. Sofa y magistra en bioética y pues mi profundización, digamos, o mi interés principal es la bioética y el cine. Entonces mi acercamiento pues es más filosófico, bioético, o sea, más como por ese lado. Digamos que no me he acercado mucho a series, o si me he acercado a series han sido más de corte médico, como por decir Grey's Anatomy, pues porque son como muy insignes de los casos de ética médica y todo esto. Entonces me pareció una oportunidad muy chévere, pues poderme acercar a algo distinto. Es como la primera y apenas he podido ver como un capítulo, pues la idea es ponerme como al día, pero me parece muy chévere poder escuchar visiones y pues poder interactuar con ustedes. Entonces, gracias por la oportunidad. De nada, Natalia, gracias a ti. Y debo decirte que aquí te vamos a hacer muchos spoilers. Eh, ya que has visto muy poquito de Lynch, pero sí, aquí vamos a hablar harto de un tema de ética, digamos. Eh, la- eh, es parte del tema que Lynch trata dentro de esta obra. ¿Alguien más? Hola, acá Anabela. Soy Anabela. publicitaria también, me dedico ahora a la ilustración y el diseño gráfico.
Y me gustaría mucho entrar en la industria del cine a través del guión, que es lo que más me llama la atención, el tema de las historias y el análisis. Por eso también estaba interesada en ver el análisis de esta serie. Perfecto, perfecto. Elegiste un director complicado para escribir guiones, para aprender a escribir guiones. ¿Sí, no? Pero bueno, eso es lo que vamos a explorar. Bueno. Y bienvenida, y como todos, Gracias. bienvenidos. Bueno, vamos a lo que nos convoca a todos. Lo primero de todo, ¿qué es Twin Peaks para ustedes? ¿Qué es Twin Peaks? Lo abro como pregunta. ¿Qué es Twin Peaks? Bueno, yo vi Twin Peaks, soy Andrea, soy de Buenos Aires, hace muchos, muchos años, creo que cuando se estrenó, y ahora la empiezo a ver otra vez y creo que es como nueva. Mi profesión no tiene nada que ver con el cine, pero me encanta el cine y quería aprender un poquito más sobre el análisis de una película. Bueno, esa es la motivación que tengo para escuchar hoy. Perfecto, perfecto. Yo les pregunto qué es Twin Peaks porque todo, todo lo que la han visto me van a decir, es un pueblo pequeño de 51.201 habitantes que queda en alguna parte de Estados Unidos metido en un bosque, ¿verdad? Sí. Esa es lo que diría la mayoría. Pero Twin Peaks es, y esto es lo importante, la importancia de un nombre en una serie y sobre todo la importancia que tienen los nombres en las películas y en esta serie en particular para David Lynch. Twin Peaks, picos gemelos. ¿Qué significa? Un pico enfrentado a otro pico. Es decir, dos caras enfrentadas. La duplicidad. Esa es la clave en Twin Peaks. Ese es el primer punto, la duplicidad. Y eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Voy a retroceder un poco y les voy a contar acerca de... dice, bueno, como no lo vi antes. Bueno, la idea es de repente sacar pequeños datitos que nos van a ir aportando a aclarar muchas cositas que de pronto son bien extrañas de entender, pero con esta pequeña guía que armé se nos van a ir aclarando hartos puntos. La serie parte de una idea de Mark Frost con David Lynch. Mark Frost es un productor de renombre dentro de Hollywood y presentaron primero una idea sobre el asesinato de Marilyn Monroe. Y esa serie no llegó a concretarse, pero la idea de un asesinato, sí. Y esa idea del asesinato de Marilyn Monroe es lo que se transforma en la línea principal narrativa de Twin Peaks. Y aquí surge la primera pregunta. ¿Quién es el protagonista de la serie? Hola. Dime. Sí, Mauricio. Hola, Mauricio. Mauricio de acá de Cipolletti. Perdón, yo había leído, no te estoy retrucando nada de lo que dijiste, sino que No. había leído que Mark Frost se basó en un asesinato de otra persona, no de Marilyn Monroe. Por eso te hice el parate como para que... Sí, No sé ahí si sabías lo eso. explico. Sí. Sí, lo explico. Porque Ellos ahí me presentaron primero... descolocaste con lo que dijiste porque yo tenía entendido que es otra persona, otro asesinato Sí. que incluso se está trabajando en un documental sobre ese asesinato. Bueno, sí, y también un poco está basada un poco esta novela, no sé si la ven en pantalla, que es... Sí, la tengo en PDF, pero no la leí, sí. Ya. Parte de esa novela como les contaba, acerca del asesinato de Marilyn Monroe, pero no se hizo. Y mientras tanto, Mark Frost ya conocía una historia de una chica que habían asesinado en un pueblo, en un lugar X de Estados Unidos, que no recuerdo el lugar exacto. Pero la idea o el génesis de Twin Peaks nace tanto de esa historia de Marilyn que quedó en la cabeza de
de David Lynch y esa propuesta también de Mark Frost, de esa noticia que tú bien comentas, Mauricio, que es incluso anterior o un poquito posterior a la muerte de Marilyn Monroe, si no recuerdo si es de finales de los 50, principios de los 60, ese asesinato del que tú hablas, y que también sacó evidencia. Bueno, volviendo entonces, recopilando, ellos arman esta serie, pero la pregunta aquí es, ¿quién es el protagonista de la serie? Laura Palmer. Lo abro. Laura Palmer. Perfecto, Laura Palmer. ¿Alguien piensa que podría ser otra persona él o la protagonista de la serie? Vamos a llamarlo así, Para mí serie, Cooper. película, serie. Cooper. 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 Perfecto. No. ¿Y Hola, quién es Cooper? buenas noches. Hola. Facu. Facundo de Varadero, Buenos Aires, Argentina. No, para mí es en realidad el mismo pueblo el protagonista. Porque como vos dijiste, Twin Peaks, que significa las dos caras, dentro de ese pueblo cada personaje oculta algo. Y yo creo que está todo alrededor del pueblo. Es como decir pueblo chico, infierno grande, entonces yo creo que está más apuntado a eso. Claro, Que los otros personajes estén como para levantar la pala y sacar lo que hay debajo, sí, eso sí estoy de acuerdo. Pero yo creo que la historia misma está en el pueblo. Es el protagonista. Sí, yo coincido con Facu, pero el motor que mueve la serie es Laura Palmer. Pero bueno, son interpretaciones y esto está bueno. Esta serie da para muchísimas interpretaciones y justamente para debatir. Así que... Exactamente, por eso le hice esta pregunta, porque inmediatamente nos salta el debate. ¿Quién es el real protagonista de esta serie? ¿Es el agente Cooper? ¿Es Laura Palmer? ¿Es Leland Palmer? ¿Es el pueblo? ¿Quién es el protagonista? Esa respuesta simplemente es quién lleva el hilo conductor. El hilo conductor en este caso lo lleva el agente Cooper, ¿verdad? Sí, sí. Toda la historia está desde el punto de vista del agente Cooper, salvo, ¿no es cierto?, la película El fuego camina conmigo, que ahí estamos en otro territorio. Pero es el agente Cooper quien lleva la historia. ¿Y quién es el agente Dale Cooper? A ver, ¿alguien me podría hacer un resumen así mínimo de quién es Cooper, Dale Cooper? Mínimo, así como un par de pinceladas, un par de detalles. Bueno, es el agente que designaron para este caso y es el mejor para este caso tan enigmático y con cosas medio misteriosas, un tipo que sueña y que se basa en su puntería para decidir, es una buena elección para ese caso. Y es un agente fanático del café. ¿Qué más poder decir? Que tiene mucho instinto. Yo creo que más por eso. Es una gente que tiene mucho instinto y puede hilar fácilmente estos sueños, que ya es como surrealista, digamos, que es típico de lo que es David. Y yo creo que es eso, que más que nada se basa en todo eso. Yo creo que después ahora me pasó, después de haber leído bastante sobre él y de haber escuchado entrevistas que le han hecho, a mí cuando esta vez lo vi, de nuevo toda la serie me hizo como que, es como que se me representó David Lynch en Cooper. Digo, tiene como ahí todo un discurso, mucho que tiene que ver con toda esa ideología que tiene Lynch, ¿no? Con toda esa cosa de la meditación, de todo lo que tiene que ver con lo que habla en su primer libro. Me parece que hay mucho de esto. O sea, yo lo sentí y esta vez lo interpreté muy desde ese lugar. Exactamente. Bueno, para leer, para entender a Lynch hay que leer un poco de Lynch, pero los que no tienen todavía no tienen o no se han acercado a leer un poco a Lynch y sus biografías, que son bastante, ¿cómo decirlo?, trascendentales.
tiene mucho pensamiento filosófico, mucho pensamiento budista, mucho pensamiento de la energía, de la unidad, de que somos uno solo, etcétera, etcétera. En cierta forma, como bien dice Patricia, Cooper somos todos nosotros. No solamente David Lynch, es Matías, es Facundo, es Anabel, es Natalia, es Patricia, son todos, somos todos, porque todos tenemos en el fondo alma de investigador. Todos queremos saber, todos queremos mirar, todos queremos leer o jugar a ser el detective. Eso es lo que nos permiten en las películas, ¿cierto? Entrarnos en un misterio y ir con el personaje resolviéndonos y haciéndonos las preguntas y tratando de resolver esas preguntas. Entonces, esta gente, Cooper, nos representa a todos, desde cosas tan infantiles como que nos gusta el café, las donuts, que son cosas que a los sudamericanos no nos representan mucho, pero son básicamente de la cultura americana. El que consume eso es un americano promedio. Y también es un personaje que viene de afuera, él viene de la ciudad, a este pequeño pueblo. Entonces es nosotros también entrando en el pueblo de Twin Peaks. Y aquí empezamos a conocer al pueblo, el pueblo que se supone que en realidad debería ser de 5.120 personas, pero por un tema de producción y de que no le iba a interesar a la gente ver un pueblo tan pequeño como 5.000 personas, dice, pues lo aumentaron 10 veces. Y como dato anecdótico para los seguidores de Lynch, el número 1 representa el hijo de Henry en Eraserhead. Como dato anecdótico, así como un dato freak, muy freak. El número 1 de Twin Peaks. Entonces, entramos en el pueblo. ¿Y qué encontramos en el pueblo? Un clásico pueblo americano, de clásica película americana, de ensueño. Toda la gente pacífica, tranquila, normal, no hay problemas, no se evidencian problemas. Eso es la fachada, la tapadera. ¿Por qué? Porque en la noche todo cambia, todo se transforma. Aquí vemos también nuevamente los picos gemelos enfrentados. Y vamos a tener, dentro de esta primera temporada, vamos a tener muchos conflictos, es decir, vamos a tener infidelidades, peleas de poder, peleas de negocios, pero lo más importante en la primera temporada no es quién mató a Laura Palmer, sino dónde estamos parados, en qué mundo estamos parados, qué mundo nos presenta David Lynch. Y este mundo de David Lynch es, de cierta forma, un paralelo del pueblo en el que tú quisieras vivir de día, pero no quisieras nunca vivir de noche. Y ahí es donde salen y recurren a los fantasmas. Perdón, se acaba de unir alguien más a la clase. Entonces, ¿qué hace especial a Twin Peaks? Aparte de su exquisito pie de manzana, si no me equivoco, y su café y sus rosquillas. ¿Qué más de interesante tiene Twin Peaks? ¿Alguien me podría decir? El pueblo en sí, con lo que nos encontramos cuando llegamos con el agente Cooper a este pueblo de Twin Peaks. ¿Alguien me puede decir qué es lo que sintieron, qué es lo que se siente al llegar a este pueblo? Abro la pregunta. Nadie sintió nada Eh, cuando... a mí, por ejemplo, me pasó que me parecieron increíbles las imágenes de de todo ese bosque. Bueno, y después el tema de entrar a un pueblo chico y de que todo el mundo se conozca. eh, Te digo así las primeras impresiones que son muy, como Son las muy, importantes. claro. eh, Nada, cómo se maneja el pueblo, cómo son los pocos que controlan todo, que es típico de un pueblo chico, que son 2 o 3 que tienen plata y los que tienen todo, digamos, que son los dueños de gran parte de las cosas y que les dan trabajo a casi toda la población que vive ahí. Eso es como esa es mi primera impresión por ahí, eh, del lugar. Del lugar parece como
increíble, hermoso, pero a la vez como que hay como una sensación de que hay algo turbio y algo medio oscuro y está todo el tiempo, yo lo sentía como latente y tiene esos momentos después de cosas así, esas rarezas que suceden que son medio, para mí, muy lintianas, como que absurdas o como raras, que hasta humorísticas, que están buenas, qué sé yo. Perfecto, perfecto. Sí, me gusta eso porque creo que todos coincidimos en el mismo refrán, pueblo chico, infierno grande, o alguien no conoce ese refrán, esa frase, pueblo chico, infierno grande. Pues bueno, eso pasa en Twin Peaks. Es un infierno muy pequeño. Sí, Dime, yo quería Matías. comentar, mi primera Sí. impresión tal vez tiene que ver con que hace unos años estudié un poco de actuación y mi primera impresión me chocó mucho la actuación de los personajes. Ujú. No son típicas, no son realistas, naturalistas, no son la típica actuación que uno vería en otra serie. Acá las energías de los personajes son extremadamente definidas para que algunos después tengan su contraparte, ¿no? O sea, en algún otro momento, tal vez cuando se haga la noche, como decís vos, pero, qué sé yo, pienso en la señora del tronco, pienso en Después vamos a hablar de la señora del todos tronco, los que alguaciles, sí, pero, viste, también a la chica que atiende en el departamento de policía, son energías muy definidas y con una característica muy, muy, muy marcada, claramente no realista. Y eso me chocó y me atrajo también. perfecto, perfecto. ¿Alguien más quiere comentar? Gracias, Matías. Tú, muy, muy acertado tu punto. ¿Alguien más Yo, quiere? Dime, yo Andrea, te sentí escucho. que esos personajes estaban como tildados, como lentos, como que estuvieran en un segundo plano, quizás por la pasividad del pueblo en sí, de que parece que en el día no pasa nada. Esa fue la sensación que tuve. Y después el contraste entre entrar al bosque, mirar al bosque desde cerca y desde lejos, recibe las palas y después se aleja la imagen y se ve entre los árboles lo que pasa ahí, pero no se sabe lo que pasa. Este, sí, eso es lo que sentí. ¿Y qué pasa con la música? ¿Alguien? Perdón, Facundo, te escucho. Sí, no, yo iba a adherir a lo que había dicho Matías, no sé si era Matías, con respecto a los personajes estructurados que hay. Yo creo que más que nada que los personajes están estereotipados. O sea, cada personaje es alguien que nosotros conocemos, que nosotros socializamos de alguna manera. Como la mujer del tronco, como la secretaria, como el policía que es medio torpe. eh, Cooper mismo, yo creo que son personajes estereotipados, que ya no sería estructurado, sino estereotipado, que es algo un poco más diferente desde mi punto de vista. Ujú. Sí, ¿alguien quiere agregar algo con respecto a lo que va a No, decir Facundo? yo me parece, coincido con los chicos y creo que Ujú. también es esta mezcla de humor tradicional y humor negro que los define también a los Ujú. personajes. Esta manera que tiene Lynch de posicionarse y mostrarnos, bueno, acá hay un infierno enorme, grande, pero a la vez también hay humor. Creo que, no sé, va por ahí. A mí, por ejemplo, cuando vi la serie, lo que me movió fue lo que vuelvo a repetir lo mismo, el asesinato de Laura Palmer. Ujú. Y el ver qué pasaba en ese pueblo, eso fue lo que más o menos me movió para ver la serie, que después se me hizo adictiva, ¿no? Es un capítulo tras otro y realmente, bueno, también las dos primeras temporadas hablan de una cosa y la tercera difiere bastante de lo que es las dos primeras, me parece. Después Mauricio, si tenemos el tiempo, vamos a hablar un poco de las tres. Es decir, y voy a hacer un paréntesis aquí para explicar que para mí, primera y segunda temporada establecen una etapa. El Exacto. fuego camina conmigo. La película establece una segunda etapa, que es una precuela con algo más. Y
tercera temporada, que es el cierre o culmine. Pero volvamos al tema que lo vamos a conversar, lo vamos a hacer después. ¿Alguien más quiere comentar algo del pueblo que les haya llamado la atención, aparte de lo que dice Facundo, de que los personajes parecen estereotipados, lo que decía Matías, de que lo sentía como de una actuación muy, muy característica, incluso como un poco sobreactuado, Matías, ¿puede ser? Como un poco exagerada las actuaciones, ¿a eso te referías? Un poco. Totalmente, llevando al extremo cada energía propia. Y lo que agrega Mauricio del humor negro, con estas situaciones que de repente son un poco fuera de contexto. El humor siempre aparece fuera de contexto y eso lo vamos a tener presente y ténganlo ahí como un apunte al pie de página. El humor fuera de contexto, que es muy importante para lo que viene, porque si yo les hago la siguiente pregunta y les digo, ¿qué les pasa a ustedes si abren los ojos y se encuentran que están en un bosque a oscuras? Les abro esa pregunta al que quiera responder, al que sienta que... Pero ¿qué les pasa a ustedes cuando se enfrentan a un bosque a oscuras? Como el bosque que aparece en Twin Peaks. Y hay mucha Bueno, desolación, hay terror, no sé, yo sentiría miedo, soledad, miedo, amenaza, sí, miedo, terror, soledad, amenaza, Incertidumbre. incertidumbre. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otras cosas les provoca un bosque así, oscuro, tétrico, donde muere gente, desaparece gente? ¿Qué otra sensación más nos provoca? Y que por ahí no sabes si correr o esconderte en algún lugar, como que te puedes sentir atacado de todos lados. Y Es una impotencia, ¿no, Anaela? Como claro, una impotencia, sí. Y bueno, y terror, obvio. terror. Eso es el tema de Twin Peaks. Más allá de quién mató a Laura Palmer, es el tema de nosotros enfrentados al miedo que no podemos entender. Y ese es el modo en que Lynch maneja el miedo y el terror. No ese es el terror de que te salte alguien por la espalda o algo sobrenatural te aparezca o los slasher. No, el terror de Lynch es no saber, no entender. Esa es la mentalidad de Lynch. Ahí está el terror, no entender dónde estoy, no saber hacia dónde voy, dónde estoy parado, hacia dónde mirar, cómo mirarlo. Eso es el miedo de Lynch. Así se genera el miedo en Lynch. Nunca, si son fanáticos de las películas de Lynch, se darán cuenta que el miedo y el terror en las películas de Lynch no están en cuánta sangre bota, ni cuántas tripas se muestran, o cuántas cabezas roden, sino es el terror en la imagen, en lo que no te cuenta, en lo que no te dice. Ahí está el miedo. Por eso el miedo al bosque, porque el bosque en sí mismo es un miedo que el ser humano tiene a lo desconocido. Y entrar a Twin Peaks es entrar a lo desconocido. Es Sí, entrar a pero ese miedo. el miedo se genera como con más potencia después de saber que aparece una mujer asesinada. Porque Exactamente. muestra esa tranquilidad del pueblito, todo lindo, pero después se genera con más potencia el miedo. Exactamente, porque partimos de una situación, porque si el agente Cooper hubiese ido de vacaciones o hubiese pasado por ahí camino a Seattle, porque queda en el estado de Washington. Dato anecdótico, el pueblo de Twin Peaks no existe, es la mezcla de dos pueblos del estado de Washington en el norte de Estados Unidos. Nada que... pero dato anecdótico. De lo que estamos hablando, claro, si Cooper hubiese ido pasando por ahí, claramente el bosque no hubiese tenido ningún sentido, pero si lo llevamos al principio y cómo comienza la serie, con la música de Angelo Badalamenti, no es una canción alegre, pero tampoco es una canción terrorífica, es una canción melancólica. Mm.
¿Se han sentido melancólicos ustedes alguna vez? Yo creo que sí, porque yo me he sentido melancólico. Y ese miedo que da la melancolía, esa soledad que entrega la melancolía, están en esas notas del principio de la serie, en que vamos a ver un lugar que se ve maravillosamente alegre, se ve maravillosamente entretenido y que funciona a la perfección, pero detrás de eso está esa melancolía de que cae la noche y todo cambia, todo pasa a ser terror, todo pasa a ser distopia, de la utopía a la distopia, un solo paso, el blanco y el negro, lo bueno y lo malo. ¿Se entiende un poco por dónde van los tiros? Entonces, aquí viene mi pensamiento y aquí esto es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Dónde creen que ustedes se encuentran, según ustedes, dónde se encuentra la maldad humana y lo supernatural? ¿En qué lugar creen ustedes que se encuentra? Y en la mente de cada uno. Pero en la mente de cada uno, pero ¿en qué lugar específicamente o en qué momento nuestra mente encuentra la maldad y lo sobrenatural? ¿En qué lugar de la mente lo podemos encontrar? En la percepción. En los sueños, En, en los sueños, porque es exactamente, que muy tienen que ver con onírico. la excepción. Sí. Es muy onírico, entonces, ¿qué tiene que ver con el tema de Lynch? En algún minuto los que estaban hablando me dijeron, es que tiene ese elemento de Lynch, ese toque de Lynch. Y el toque de Lynch es el surrealismo, lo surreal, lo que no tiene lógica. Y aquí ponemos en juego la lógica y la ilógica, como se pasa en un sueño. Esto, lo que estamos viendo, Twin Peaks, es un sueño dentro de otro sueño, de otro sueño, de otro sueño. Por eso Christopher Nolan es un gran fanático de David Lynch. Yo lo pongo así, porque todo lo que vemos, y quizás se les puede caer un mundo, pero todo lo que estamos viendo es un sueño de alguien, pero estamos entrando en su sueño. Da lo mismo. En este caso, en la primera temporada, puede ser el sueño de Cooper, o quizás el sueño de Laura Palmer, no lo sabemos, pero es el sueño de alguien, en los cuales los sueños van entrando unos dentro de otros y se van topando. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes supongo que sueñan y en cierta forma tienen un leve recuerdo de lo que sueñan, hay personas que no conocen dentro de sus sueños, que aparecen. Hoy habían 5 personas, no reconocía ninguna, pero había 5 personas. Uno se acuerda de eso. Esas 5 personas quizás tenían rostro, esas 5 personas quizás eran una persona que estaba en tu sueño y tú no te diste cuenta. Es una teoría. Es una teoría que manejan gente metafísico y las personas que están metidos muy en el tema espiritual, que existe la conexión a través de que uno se puede conectar a través de los sueños con otras personas y buscar sueños en conjunto. Ese es mi planteamiento ahora. Ahora quisiera escucharlos a ustedes, porque más de alguno de haber dicho, ¿qué? ¿De qué está hablando? Esto es una locura, no lo entiendo. Por favor, los escucho a ustedes. O se quedaron todos muertos, murieron todos, como Laura Palmer. Yo a veces siento, obviamente, sí, tema sueños es típico de David, pero a veces siento que no es literal el hecho de que alguien esté soñando, sino que lo usa de una forma metafórica para mostrar otra realidad o para mostrar lo que pudo haber sido, lo que alguien piensa. A veces pienso que estamos viendo una historia alternativa y no literalmente una persona soñando. Yo creo que a veces usa literalmente a una persona soñando y a veces no. Y me gusta pensar en eso para crear
historias sobre las historias que veo. Ujú, ujú. Lo que también puede Claro, presentar, dime, también lo que se Facundo. puede presentar es que cuando sueñan los personajes y se presenta otro personaje, tal vez ese personaje dentro de ese sueño es el que está soñando mismo, dándole, o Exacto. sea, como el otro yo que está enfrentado a él en el sueño y le da estas pautas, como le pasa a Cooper. Yo creo que en Cooper tiene que ver mucho con eso. En su vida, hay una palabra que dicen que en su vida caminante, en su vida andante, como se habla Freud por ahí en algunos libros, en la vida andante, las personas, Ujú, eh, eh, por ejemplo, como Cooper, que tiene toda esa percepción continuamente, cuando duermo creo que esa percepción se transforma en otra persona. Y es la que le dicta aquellas cosas que él en realidad piensa, pero en los sueños como que aflora con más potencia. Eso es lo que ujú. pienso con respecto al sueño y en Cooper, específicamente en Twin Peaks. Sí, es que hay un tema que David Lynch es un seguidor que dice que en el mundo no existe la maldad ni la bondad, que existe una serie de variables en la cual uno va eligiendo y se va comportando o más hacia el bien o más hacia el mal. Entonces que el mal y el bien no existen de forma, ¿cómo decirlo?, física, por decirlo de alguna forma, sino que son ideas abstractas. Pero en el mundo de los sueños, la existencia del bien y el mal están claramente definidas. Tú cuando sueñas y tienes una pesadilla es porque estás soñando algo malo. Cuando tienes un sueño feliz es porque, o un sueño es porque fue relativamente feliz. Entonces, en esa división del bien y el mal tan tajante, el único lugar donde David Lynch encuentra ese mundo es en el mundo de los sueños, en el mundo onírico. Y voy a explicar un poco por qué estamos entrando en un mundo onírico, porque vamos a dejar un poquito de lado la narración aristotélica, perdón, de la narración. ¿Qué Perdón, significa perdón, una profe, narración? ¿puedo hacer una Disculpe. pregunta? Sí, por supuesto, Mauricio. Yo, bueno, cada uno tiene sus ideas, ¿no? Pero Sí. a mí me parece que la única persona que sueña es Cooper en la serie. No sé si Ujú, coinciden o... Porque escuché lo que dijiste, que uno sueña, el otro sueña, el otro sueña, como pasa en el origen, por ejemplo, la película de Nolan, que sueñan varias ujú, personas y se sí. meten en diferentes niveles de sueño, bueno, y demás. Me parece que acá en Ujú. Netflix, no sé si está claro, porque realmente es tan difícil interpretar la serie. eh, Sobre todo, no me quiero adelantar ni spoilear, pero sobre todo en la última temporada, donde descoloca mucho la serie al espectador. Me parece que hay como una especie de... Están los sueños, pero también considero que hay otros mundos, otras realidades, de las cuales Lynch se basa para descolocar, porque en realidad creo que también él juega con eso, descolocar todo el tiempo al espectador, a quien está viendo, para que no tenga una interpretación única y le dé Oh, por supuesto. millones de interpretaciones le puedes dar a la serie, así como también a sus películas. Es- Pero creo que no sé si estoy errado, puede ser que sí o no, que me parece que el único que sueña ahí es él, es Cooper. Eh, Yo de creo que hecho, bueno, eh, más adelante muestra esto que estoy diciendo de las diferentes realidades eh, y siempre está basándose en Cooper. Cooper, Laura Palmer, Cooper, Laura Palmer. Si bien hay otros personajes, pero siempre rondan la idea de él, de lo que está. Me parece a mí, no sé si estoy, ya te digo, creo que puede ser que esté equivocado. yo puedo decir algo. por supuesto, Patricia, adelante. Eh, Gracias, De nada. Mauricio. yo creo que, por ejemplo, la madre de Laura Palmer sí aporta, o sea, aporta desde sus visiones, desde sus sueños, de sus pesadillas. De hecho, la prima lo dice en un momento de que la madre había contado cosas que pasaban. Y creo que también se nombra en algún momento que Laura también tenía pesadillas y que Claro, claro, yo claro. siento que como que en algún momento todos los personajes
juegan con eso, con ese tema de los sueños. Lo que pasa es que en mi visión, o sea, para mi visión, que aparte de que el pueblo es el protagonista también, digo, todos seguimos a Cooper, digamos, o sea, todo ronda en relación a Cooper y como que sabemos que Cooper es el que va, de alguna forma, sobre todo en la primera temporada, es como que ponemos toda la mirada en el personaje extraño que aparece en el pueblo y que, y bueno, y tiene como... ¿Y qué es el extraño? ¿Qué es el extraño Claro, dentro de exacto. un mundo extraño? Es decir, Claro, totalmente. perfecto. Sí, Dale, eso. Patricia. Bueno, eso quería decir. Y así como también tiene esto de demostrar el doppelganger, ¿no? El doble malo que cada uno tenemos. Todo el tiempo, sí. Todo el tiempo está Sí. eso. Y quizá me adelanté un poco en la historia con esto que dije, porque No, más para adelante nada. se ve lo que estaba diciendo yo. Más adelante en una tercera temporada. Sí, en la tercera temporada con Diane y con Cooper. Sí, sí. Pero vamos a retroceder un segundito a lo que decía antes con respecto a lo del sueño, que Cooper es el que sueña. Y voy a hacer aquí vamos a establecer el por qué esto es para mí un sueño. Y todos parten de la base de que la primera imagen que vemos es alguien que está viendo desde la realidad, parados de la realidad, no desde que está dentro de un sueño. Voy a hacer ahí, voy a explicar un poquito el porqué. Primero que todo, hay que entender que el agente Cooper es un personaje que va a investigar al final y que va a descubrir al final un caso de abuso de menor, asesinato, pedrastría, pornografía infantil, transbordo ilegal de drogas entre Estados Unidos y Canadá. Eso es lo que va a descubrir en el fondo. Eso es lo que en la realidad tendría que pasar. Esa es la historia base, ¿cierto? Un agente del FBI que va a investigar un crimen a un pueblo y poco a poco se va dando cuenta que esta niña no era tan santa como se decía, este pueblo no es lo que se decía, etcétera, como pasa en miles de series que ocupan el mismo argumento, el mismo, exactamente el mismo. Un detective que tiene que ir a un pueblo a resolver un crimen de una niña que no es lo que aparenta. Entonces, a partir de ahí, cuando se resuelve el caso o cuando sabemos quién es el asesino, la serie no termina, continúa. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Por qué? Porque no hay una narración aristotélica, es decir, el héroe que se embarca en un viaje, en ese viaje, que es su objetivo, se va a encontrar con alguien que se le va a interponer y va a impedir que ese viaje sea logrado por mi protagonista. Ese es el viaje aristotélico. Es decir, en la progresión del el viaje del héroe. Es decir, yo parto, me obligan a hacer tal cosa y lo logro. Antes tengo que vencer a un enemigo, ya sea físico o no físico. Eso es la base aristotélica. Aquí no hay esa base. Aquí el detective llega a investigar, pero la investigación en un minuto se desvía. Y lo que menos nos importa es saber quién mató a Laura Palmer, sino qué es este pueblo y qué significa este pueblo y qué es lo que está pasando en este pueblo. Por eso ahí la narración se desdibuja y en vez de transformarse en un árbol, en un sólido tronco, se desarma en una contundente piscina, por decirlo de alguna forma. Preguntas, comentarios. Yo tengo un comentario. Creo que Dime, esto Matías. pasa porque no atrapó al verdadero malo de la serie, si se quiere, que es Bob. Bob es un
personaje, pero a la vez yo creo que como hace David siempre, le pone cara y cuerpo físico a un concepto. Exactamente. Si Bob es el mal, y no, qué sé yo, atrapó al que efectivamente con sus manos mató a Laura, pero no erradicó el mal, que es Bob que sigue suelto. Entonces por eso la historia sigue, hasta que logremos atrapar a Bob, cosa que por ahí no se puede hacer nunca, ¿no? Porque el mal no se va a poder erradicar nunca, pero yo creo que es por eso que la historia sigue, y por eso, por la personificación de conceptos ahí en los personajes. Porque ahí la historia cambia, porque no es nuestro objetivo encontrar a Laura Palmer, sino derrotar al mal. Es el mal que está presente. Para mí, Claro, Alicia. y también la historia continúa porque, bueno, había en un principio, la idea de Lynch en un principio fue nunca mostrar al asesino, que nunca se sepa, pero por presiones de la compañía, no sé si era la CBS, la cadena de televisión, ABC, él tuvo que, bueno, le dijeron, tenés que decir porque la gente en su momento estaba con la intriga, quién es el asesino, quién mató a Laura Palmer, entonces él tuvo que mostrar. Pero no era la idea de él. Considero, como espectador, que la segunda temporada de ahí cae muchísimo para mí. Es que deja de Lynch de dirigirla. Claro, pero cae muchísimo la historia, se pincha, para mi gusto se pincha, y en el último capítulo, para mí que es el de más virtuosismo de él, digamos, donde se muestra de alguna manera un resumen de todo, y creo que es el mejor capítulo de la serie, de toda la serie, no hablo ¿Cuál? solamente ¿El último de la segunda? Sí, me parece genial esa entrada, bueno, a este nuevo mundo y demás, bueno, empiezan a aparecer un montón de cosas de las cuales por ahí no sabíamos. Pero considero que después de la aparición del asesino, para mí la serie no sigue siendo no sigue el mismo hilo que tenía con los capítulos anteriores. Igualmente, para mi gusto, es la serie que marcó el antes y después en la historia de las series de televisión. Claramente. Sí, sí. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis como para aliviar un poco la carga para que no quede tan pesado y que nos quede en la cabeza así como... Hay ciertas personas que ven en Twin Peaks una parodia a las teleseries, que eran muy concurridas o eran habituales en el horario prime de finales de los 80, principios de los 90. Muchas personas criticaron a Twin Peaks por ser una crítica hacia las teleseries. Teleserie entendida como esto de los triángulos amorosos, esto de las infidelidades, de que este le dispara a este otro y no lo mata. El clásico culebrón que podemos encontrar en la mayoría de los países de Latinoamérica es básicamente lo que pasaba en ese tiempo en Estados Unidos en esa época, entonces fue como una crítica. Pero Lynch jamás fue la idea de criticar a las teleseries de esa época, sino reírse un poco de lo que comunicaban las teleseries, no de la teleserie en sí, sino de la comunicación, de lo que emitían, de los mensajes, de lo plástico, de lo presuntuoso, no sé si alguien ha escuchado alguna vez hablar de Dallas o de Falcon Crest, que eran series de gente millonarias, con vidas millonarias y intrigas y cosas de ese tipo. Bueno, David Lynch agarró un poquito solamente de eso, de la falsedad dentro de la serie. Sí, yo creo que en algún momento, varios momentos en los capítulos, vos ves que están los personajes viendo como una telenovela, y es obvio que hay como un guiño a todo eso. Y mi impresión, así como desde el lugar, de espectador, que esta vez la volví a ver otra vez, me pasó que me volvió,
o sea, creo que me gustó más porque haber escuchado charlas donde él hablaba es como que empecé a comprender un poco más, pero digo, como que para mí, yo sabía todo eso que dijo Mauricio, ¿no? De que fue forzado a que digan quién era el asesino y qué sé yo, pero para mí, como que Laura Palmer es la excusa para entrar a ese pueblo, para ver todo lo que hay en ese pueblo, para que se destape de alguna forma la olla y bueno, y ver cómo dentro de ese pequeño pueblo hay pequeños otros mundos que tienen como una parte que por el afuera parece como muy naif, pero por dentro hay una oscuridad que es la oscuridad que tenemos todos, ¿no? Que habita en todo ser humano. Exactamente. Esa Exactamente. maldad y todo eso que existe en cualquier persona, digo que todos tenemos algo de eso. Bueno, en la segunda temporada eso se ve un poco más, ¿no? Hasta el personaje que uno en la primera temporada lo tiene como perfecto, de alguna forma vas viendo otros costados, que también es súper interesante, porque es así. Ujú. Sí, ahí diste un punto y Mauricio y Matías también dieron un punto muy importante. Bob es la maldad misma del ser humano. Mm, Es esa maldad animal que tiene el ser humano, claro. que arrasa con todo, que no necesita de nada, que quiere, siempre quiere, pero no necesita. Esa maldad, ese tipo de maldad jamás va a ser controlable. No es evitable. Sí podemos buscarle causas, como en la tercera temporada que mencionaba Mauricio. Pero esa maldad es inexplicable y esa maldad es inherente al ser humano para Lynch. Por eso, al final de la segunda temporada, Bob pasa a tomar el cuerpo del agente Cooper, porque la maldad abordó a Cooper. Claro. Es decir, esto lo transformó y lo transformó en su doppelganger, es decir, en su doble malvado. Y eso dio el inicio para que se pudiera pensar que 25 años después se hiciera una serie como lo, entre comillas, premeditó Laura Palmer en ese último capítulo, ¿no? Nos vemos en 25 años. Mm. Entonces, ahí, en ese último capítulo de la segunda temporada, cerramos todo un episodio, todo un capítulo completo de, como decía bien Matías, el mal no se puede controlar, el mal no se puede perseguir y menos derrotar. Aunque te ayuden fuerzas del más allá, del más acá, el mal no lo vas a derrotar porque el mal no tiene cuerpo, es un ente, es un ser etéreo, no tiene personalidad, es cualquiera de nosotros o ninguno. Perdón, Y eso también... no sé si coincidís, perdón que me meta, discúlpame. Sí, Mauricio, por favor, esa es la idea. No sé si coincidís, no quiero spoilear, pero no sé si todos vieron la serie completa, pero creo que eso también está marcadísimo en la tercera temporada. Eso del Exactamente, mal, es más, la resolución termina de alguna manera de cerrar eso, de decir, el mal es imposible, no se puede luchar contra esto. Esto va a seguir, por más que a Bob lo mataron, por más que siempre va a estar, me parece. exactamente. Y la forma de derrotar el mal no puede ser con mal. No se puede derrotar el mal con mal. Es un detalle, Mauricio, y para explicar la Exacto. tercera temporada. El mal no se puede derrotar con mal, y al final el mal lo derrotaron con mal. Es decir, no lo derrotaron. Sigue estando ahí. Pero eso es como un cierre así global de la serie. Me gustaría entrar un poco en el Black Lodge. ¿Qué les parece? O la habitación... le han puesto muchos nombres de muchas traducciones, no sé cómo se le ocurren tantos nombres. O la habitación de los sueños, o la habitación del otro Y la mundo. mosca negra también, sí. Sí, sí. Eh, Ahí encontramos una serie de personajes, pero lo más importante que encontramos y que se va a mantener durante toda la serie
y los que hayan visto la primera, segunda temporada, la película y la tercera temporada, el término de la electricidad. La electricidad es un tema muy importante dentro de la serie, muy importante. ¿Por qué creen ustedes que la electricidad tiene tanta importancia? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Cada vez que aparece Killer Bob, están encendidas o las luces o el ventilador de alguna parte de la casa de los Palmer. Nadie. No sé, creo que tiene que ver con Sí, con las energías de los seres, supongo. Tiene que ver con eso. exactamente. La electricidad es tan importante en esta serie y siempre la vamos a ver en la mayoría del mundo de Lynch. La electricidad es la que mantiene el balance de las energías. Cuando algo se carga muy positivamente, hay que meter una carga eléctrica para sacarle esa positividad y dejarlo más balanceado. Entonces la electricidad siempre va a ser el elemento conductor de las historias de Lynch. Cuando pasamos de un mundo a otro mundo, va a ser a través de la electricidad o de la estática. Algo que produzca la electricidad, que afecte de cierta forma la imagen, el sonido, o la misma imagen de, por ejemplo, en Fuego Camina Conmigo, siempre están los generadores, imágenes de los generadores. En la tercera temporada hay mucho de electricidad y que también tiene que ver con una parte mía de la interpretación de que esto es un sueño, es también que tiene que ver con la energía que descargan las neuronas cuando estamos en estado alfa. Está en una constante descarga de energía, que también es una posible teoría que reafirma un poco mi punto de vista de que esto es un sueño, dentro de otro sueño, que uno es el sueño de Cooper, que puede ser Richard en la realidad, podría ser Richard y no ser el agente Cooper, y es Richard quien sueña ser el agente Cooper que va detrás de Laura Palmer, y Laura Palmer resulta que no existe, sino esta chica, que no me acuerdo el nombre en este minuto, que vive en otro pueblo y que Cooper la lleva hasta allá. Entonces, por eso yo digo que pueden ser muchos sueños conectados juntos. Eh, pero que estamos en un mundo surreal, por lo tanto tenemos que tomar todo lo que viene como si fuera, como que viene el mundo de los sueños, y eso es lo que nos atrapa. ¿Por qué de repente aparece un caballo? ¿O por qué de repente aparece una alpaca o una llama en una escena? ¿Por qué? ¿O por qué los chistes están fuera de lugar? ¿Y por qué nos reímos si los chistes están fuera de lugar? Porque estamos dentro de un sueño, y los chistes fuera de lugar están en los sueños. Y por eso de repente uno recuerda un sueño en que se rió, y uno no entiende por qué uno se rió en ese momento. Y es un poco las cosas que hace Lynch, marcar que estamos dentro de un sueño, y que todo es un sueño, y que estos universos y multiversos son todos desarrollados dentro del cerebro, de nuestra propia conciencia. Nuestra conciencia es la que nos pone las barreras, nuestra conciencia es la que abre las barreras. Ese es el gran sentido que tiene el mundo de Lynch y el mundo de Twin Peaks, en que nos demos cuenta de que quizás nosotros también estemos viviendo en un sueño colectivo, y eso nos lleve a teorías filosóficas y mucho más allá de la existencia humana. Entonces, en ese sentido, el mundo de los seres, que yo le llamo el mundo de los seres de los sueños, en el que pertenece Fireman, ¿no es cierto?, el que pertenece Mike, pertenece The Arm, y después pertenece la tercera temporada, para los que vieron, el Electric Tree. Cada uno es, de cierta forma, nuestro propio imaginario, ayudándonos a resolver nuestro propio misterio. Por ejemplo, Fireman es quien ayuda tanto en los sueños como físicamente a Cooper a resolver el crimen, a resolver quién es el asesino de Laura Palmer. En una escena incluso se tocan e interactúan fuera de la habitación roja. Por lo tanto, Fireman es la conciencia limpia, el ser limpio, el ser transparente, el ser, como podría ser en términos religiosos, un ángel, aunque no tiene pinta de ángel, o no tiene forma de ángel. Mike, o Mr. Gerard, porque Mike es un ser del mundo del sueño que habita el cuerpo de Mr. Gerard, él trata de cazar a Bob. Es decir, es como una parte de nosotros mismos que también estuviese dispuesto a cazarlo. Y aquí,
como les di esas dos pistas, quiero hablar de The Arm o El hombre del otro mundo, y que me dijeran ustedes qué creen que hace de ese personaje, cuál es su función dentro de todo esto, ya que si uno es el bueno, el otro es el malo malo, tenemos a alguien que desde el mundo bueno trata de cazar o ayudar también a la casa de Bob, pero este hombre, The Arm, el hombre del otro mundo, ¿qué creen ustedes que es? ¿Qué significa para ustedes? ¿O qué les, qué les pasa con ese personaje? Que es, por lo demás, muy recurrente en la serie. Perdón, no representa, Mike, no representa, perdón, ¿cómo es el enano? No, no me acuerdo el nombre. El hombre del otro El mundo o hombre, The Arm. Le dicen The Arm, pero bueno, también le dicen... él representa el brazo que le falta, ¿no? A Mike, eso es lo que... Sí, que toma vida propia y tiene pensamiento propio. Bien, bien, bien. Pero, ¿qué más? Porque eso lo dicen, se dice. Recuerden que muchas Sí. cosas se dicen pero no se muestran, o se muestran pero no se dicen. Y esa es la clave también de un poco del mundo de los sueños. Que, por ejemplo, yo les pongo la Mona Lisa y ustedes van a ver la Mona Lisa y saben cómo es la Mona Lisa y que tiene una sonrisa media extraña y que tiene una cara media rara y conocen un poco, se pueden imaginar un poco el fondo. Pero si yo les digo una pintura de Kandinsky, quizás alguno me dirá, ¿quién es Kandinsky? O alguien me dirá, es puras manchas, o alguien me diga, es un detallista del estilo, del trazo fino, para tener muchas interpretaciones. Eso es lo que quiere Lynch con su mundo. Y este hombre del otro mundo ¿qué es lo que come? Algo muy especial él. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que parece que come, que tiene un nombre muy extraño de pronunciar? ¿No? ¿Nadie? Bueno, lo que él come es como eh, podría decirse leche con maíz. Y eso representa que este personaje se alimenta de la miseria del ser humano. Este personaje es lo que aquí mi amiga que es filósofa me puede ayudar un poco más en esto, pero es esa parte de nosotros en que nos gusta, en cierta forma, algún tipo de violencia. No estoy diciendo que sean o no violentos, sino que en algún grado, en algún punto, algún tipo de violencia nos gusta, sea real o no. A mí me encantan las películas, por ejemplo, reírme con las películas de Bud Spencer y Terence Hill, en el que son golpes de puño o golpes de cachetazo y me hacen reír. Es violencia, pura violencia, pero me hace reír. Ese es es el hombre del otro mundo. Es ese ser que se alimenta de esos deseos que de repente no deberíamos tener o que tenemos y que, de cierta forma, la violencia, por ejemplo, que en un partido, voy a decir, en un partido de fútbol, que dos tipos se agarran a piñas, lo podemos encontrar hasta normal, pero es violento eso. Y eso puede producir más violencia. Entonces, es ese elemento interno de nosotros el que le gusta la violencia o que nos sentimos atrapados a ver este tema de la corrupción, de la violencia, trata de menores, de prostitución, de drogadicción, de infidelidades, todas esas cosas que nos muestran, nos van alimentando lo voy a comparar con otra película, aunque no debería, nuestro Gollum. The Arm es el Gollum que llevamos dentro. ¿Se entiende o no? Es el Gollum que tienen todo ser humano. Te escucho.
Disculpa, Daniel, una pregunta. No Sí, sé, pues como te decía, no alcancé como a familiarizarme mucho pues con la obra, ni conozco nada, pero no sé qué tanta influencia tiene de Freud, por ejemplo, el autor, no sé si sabes. bueno, es que él, a ver, Lynch es un pensador y un filósofo desde siempre, por lo tanto, el mundo freudiano, el mundo de Jung, el mundo de Lacan, Ujú. son mundos que me interesan mucho, mucho, sobre todo los estados de subconsciencia, porque Ajá, eso es ahí donde nos introduce, en ese mundo. Dime, Natalia. porque precisamente, digamos que inicialmente cuando los estaba escuchando, parecía que estuvieras hablando, o pues en las interpretaciones de todos, como de un personaje que se movía en dualidad, ¿no? De esa dualidad maniquea entre el bien y el mal. Sí. Pero al escucharte ahorita de ese tercer personaje que está presente, como de ese texto que nos habían dicho la clase anterior de lo siniestro, de esa presencia de lo siniestro en la vida, ¿no? Ujú. Que precisamente se manifiesta en el inconsciente, que pues su manifestación básica o general es, bueno, primero es reprimida generalmente y se encuentra en el inconsciente, pero se hace un Ujú. poco explícita generalmente, bien sea en una equivocación que uno comete cuando está hablando, por ejemplo, en el lenguaje o en el proceso onírico. Ujú. Entonces siento que es como esa figura siniestra también donde reprimimos, entre comillas, aquello que de cierta manera deseamos, pero que pues que el super yo no nos permite aceptar que la deseamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es incorrectamente, o sea, es moralmente o políticamente incorrecto, ¿sí? Entonces, como el deseo excesivo o incluso el deseo con violencia, la sexualidad, así como, digamos, un poco violenta, o todas estas cosas que son, pues que perdón, se reprimen socialmente, ¿no? Entonces, cuando tú dices que se alimenta de la miseria, precisamente yo veo a ese personaje siniestro que reprimimos. Y por eso siento que pues representa algo muy importante porque termina siendo como esa cara que de verdad tenemos de cierta manera todos. No significa pues que todos somos psicópatas o algo así, o sea, no es algo patológico, llamémoslo de esa manera, pero siento que por eso a veces nos llaman la atención las películas de terror, por ejemplo, o donde hay violencia excesiva, o por ejemplo La Naranja Mecánica, o sea, donde tú eres capaz de soportar ver terapias o no sé. Sí, por ejemplo, cualquier película, por ejemplo, sobre los campos de concentración. Claro. Una persona, digamos, normalmente siento yo que ninguna de las personas estaría como en sus cinco sentidos de acuerdo con decir, venga, yo quisiera ver cómo sabría una persona al meterse a la cámara de gas o algo así. No, pues no. Claro, De cierta es manera sí hay como básicamente, esa tendencia, ¿no? No sé, pues yo lo entiendo como eso ominoso, siniestro, que hay en todos nosotros, que no es lo mismo que la maldad, ¿no? O sea, es como una tríada, ya no es el dualismo maniqueo, sino es como esa tríada, exactamente. que es como lo bueno, lo malo y aquello siniestro también que está presente en nosotros, que lo reprimimos, etcétera. Eso era lo que quería aportar nada más. Gracias, Natalia. Ahí está claramente, dicho por alguien que sabe, una filósofa, el tema del personaje entonces, nos genera este tema de que no es bueno ni malo el brazo o el hombre del otro mundo. No es bueno ni malo, pero él se alimenta de la miseria y nosotros también nos alimentamos de la miseria. Vean los noticieros, vean los diarios, se alimentan de miseria. Mientras más miseria haya, mejor. Y por desgracia la gente lo disfruta la miseria, disfruta ver miseria. Y eso es parte de nosotros, y eso no significa que seamos psicópatas, como bien decía nuestra compañera, sino es más bien algo que socialmente está mal visto. Voy a poner un ejemplo, y con esto quiero cerrar un poco el tema de este. Es, por ejemplo, en Roma, estaba permitido el circo romano. Habían gladiadores que se mataban, se cortaban las piernas, peleaban, mataban a otros sin armas, simulaban guerras y la gente iba a verlos.
matarse. Y eso estaba permitido socialmente, era bien visto incluso. Hoy día eso está absolutamente prohibido y fuera de toda norma. No cabe en nuestra sociedad pensar que se podría hacer un juego o una clase de gladiadores. Pero sí, la serie Spartacus, que era excesivamente violenta, la gente arrasó con ella. Entonces la gente busca esa violencia que no va a generar nunca, o ese dolor que nunca va a generar. Lo busca, lo quiere ver, lo quiere sentir, lo quiere sentir humano. Entonces ese personaje que parece tan extraño y tan loco y tan fuera de contexto, es en realidad nosotros también. La parte de porque estamos entrando a un pueblo donde todos los bajos instintos están representados. Todos. Todos los que la sociedad moderna lucha están ahí. Prostitución infantil, violación, ¿me entienden? Es decir, padre con hija, perdón, incesto, uso de drogas, pornografía, clubes ilegales, etcétera. Son cosas que están fuera de la norma y de nuestra sociedad, pero en cierta forma lo que nos atrae es, ya, ¿y hasta dónde nos va a mostrar? ¿Y qué más vamos a ver? ¿Y qué vamos a encontrar? Entonces ahí vuelve nuevamente el detective que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo esta serie de acontecimientos y esta serie de cosas que están pasando como si fuera un detective. A ver, nos vamos para acá, nos vamos para acá, nos vamos para allá. ¿A dónde vamos ahora? Esto no lo entiendo. A ver, hago una pequeña investigación, leo por aquí, leo por acá. ¿Qué estoy haciendo? Un trabajo de detective. Estoy investigando, estoy haciendo una investigación, igual que Cooper. Pero también está ese bichito en el que nos dice, ojo, que si te alimentas mucho de esto, quizás te puedas transformar en un Cooper. Entonces, eso es un poco lo que Gabriel quería hablar. Y para cerrar, quiero dejar un personaje que a todo el mundo como que le hace y le complica, por lo menos con la gente que converso y hablamos de estos temas, es el personaje de Locklady, o la señora del tronco. Quiero saber sus impresiones acerca de ese personaje. ¿Qué les causa ese personaje? ¿Qué sienten con ella? ¿Qué les pasa? Un poco como les pasaba con los otros personajes que les señalé anteriormente. ¿Qué les pasa a ustedes con Locklady? Y ese personaje es el más estereotipado de todos, digamos, porque es el personaje que está en cada pueblo, hay un personaje que tiene esas características, que carga con esa locura buena, por decirlo de alguna manera, porque es una locura inofensiva que tiene el personaje. Y creo que lo que muestra es eso, que siempre va a haber en un pueblo chico o en cualquier parte, o en un barrio también, cuando la ciudad es muy grande, el típico personaje de la señora del tronco. Siempre está ese personaje. Y que llega al límite de que dirá la verdad o no dirá la verdad, porque está eso también. Tal vez está tan loca, buenamente decirlo, por llamarlo de alguna manera, que capaz que cuando dice la verdad nadie le cree. Exactamente. Entonces, el típico personaje. Yo creo que... Sí. Perdón. Yo creo que es un personaje súper importante porque primero, o sea, Lynch la pone como el de intro. Ya eso está diciendo un montón para mí. Ya hay algo ahí. ¿Pero por qué crees tú que lo puso de intro? En ¿Por qué cada crees tú, Patricia? capítulo hay un mínimo mensaje que es un mensaje muy como algo como muy, muy profundo, como que hay mucha profundidad en el discurso de ella, que son unos minutos. Después coincido con lo que dijo el chico recién, que hay algo de eso, de que siempre en el pueblo hay un personaje medio excéntrico así. Yo le creo todo, le creí siempre a la dama del tronco, le sigo creyendo, pero me parece que hasta el día de hoy me parece, y cuando volví a ver los capítulos,
frenaba por momentos para seguirle bien el hilo de todo lo que estaba tirando, porque me parecía que tiraba unos metamensajes importantes. O sea, era como que en ese capítulo estaba esas frases, esas cosas, y te deja ahí picando, me parece. O sea, como que es un personaje súper importante en la serie, aporta un montón. Exactamente, aunque no lo parezca, el personaje, bueno, como bien dice Patricia y bien dice Facundo, es un personaje que encontramos en todo pueblo de todas partes del planeta. Es la señora que todos creen que está loca, pero en realidad es la única que entiende y sabe todo lo que pasa. Ella es la que entrega las pistas, pero las pistas Claro. concretas y reales. Es la conciencia que, como lo podemos interpretar de esas dos formas, como la señora que sabe siempre, y siempre lo ha sabido, pero todos piensan que es una loca, Claro, Daniel, sí, Matías, te escucho, por favor. yo la primera vez que la vi la serie asumí Sí, eso, listo, ok, esta es la mujer vieja loca, seguramente debe tener un montón de gatos en su casa, viste ese estereotipo. Pero, mira, yo tengo una remera de la Dama del Tronco. Qué buena. Y la segunda vez que la vi, analicé y dije, pará, esto es literal. Acá esta dama tiene como si fuera un bebé al tronco. Ella es la protectora de su hijo y ese hijo es el bosque. O sea, más literal no podía ser, más una imagen tan clara no podía ser. Lo que pasa es que hay que mirarlo y analizarlo no relajado, hay que mirarlo analizándolo y ahí te das cuenta y decís, esta mujer está por arriba del bosque y lo cuida con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero lo lleva. Y cuando ella escucha lo que el bosque le dice, lo escucha a partir del bosque mismo, o sea, desde el tronco. Más literal no podía ser David Lynch. O sea, es claro lo que el bosque le dice, ella lo tiene ahí al alcance de la mano. Esa segunda visión me cambió la forma de verla a ella. ¿Por qué? Pero Porque ella escucha el bosque, pero también escucha la electricidad y el murmullo de la electricidad. Es como una premonición cuando habla de la elegida. Exactamente, porque ella es la naturaleza, y la naturaleza es el cable a tierra, lo que te hace pisar el suelo. En este caso, en este mundo en el que ya decimos desde un principio que es un sueño, ella te está diciendo, ojo, pero te estoy entregando pistas para que entiendas que esto es un sueño. Y además, por supuesto, está el tema que dice Matías, que es la cuidadora del bosque, sea lo bueno o lo malo que tiene, ella protege el bosque y también busca lo mejor para el bosque. ¿Por qué? Porque el bosque es naturaleza y naturaleza es vida. Sin bosque sin bosque no hay vida, sin bosque no hay naturaleza, sin bosque no hay ecosistema, no estaríamos. Es una representación de la vida, del círculo de la vida, de todo lo que somos, de todo lo que existe. Ella es esa voz. Por eso es tan importante, como dice Patricia, por eso sus 2 minutos de discurso en uno que otro capítulo, o siempre su frase acertada acerca hacia dónde van las cosas. Ahí está la importancia de ese personaje. El personaje es central, es como un narrador, pero un narrador de sueño. Es como si estuviéramos en un sueño, en un sueño se nos presenta un narrador, y ese narrador, como bien dice Matías, tiene un hijo, pero ese hijo no es un ser, no es un ser humano, es un árbol, que es un ser que también tiene vida. Entonces las analogías ahí están claras, están centradas. La naturaleza, como los animales. ¿Por qué aparece tanto animal en esta serie? ¿Por qué? Sin ningún sentido aparente. ¿Por qué? ¿Ustedes conocen a Buñuel, a Luis Buñuel? Sí. ¿Alguien vio La Edad de Oro, por ejemplo? Su segunda película después de Un perro andaluz, que además se llama Un perro andaluz, y perro, ahí ya tenemos un elemento, aunque no aparezca ningún perro en Un perro andaluz.
pero el elemento de los animales es un elemento que siempre está presente en el mundo onírico, en el mundo de los sueños. Independiente que no sea un unicornio, puede ser cualquier otro animal. En muchas películas los animales aparecen en los sueños. En la mayoría de las películas. Que no tengan que ver con animales, por supuesto. Eh, Cuando se sueña con animales, se sueña con conceptos, ideas. Por ejemplo, el búho. Aquí tiene un tema muy potente el búho. El búho es, para los antiguos, para la gente de esa zona, que son la mayoría, eh, vienen de la rama de los esquimales, para que entiendan un poco, dentro de su mitología, el búho es el conector entre la vida y la muerte. Es el que lleva las almas de los muertos al más allá, el búho. Por eso está despierto de noche, porque está esperando las almas. Eh, pero también el caballo, por ejemplo, que aparece, tiene connotaciones oníricas. Todo animal que aparece en Twin Peaks que no tenga que ver con el bosque, porque aparte no aparece ningún oso en ninguna parte, cosa extraña en un bosque de esas zonas, no, los animales están dentro del mundo onírico, entonces aquí están puestos también para establecerte que estamos dentro de un sueño, y con esto quiero cerrar. Para mí, Twin Peaks completo es un sueño, de principio a fin, y entendiéndolo desde el punto de vista de que entramos en un sueño. ¿De quién? No lo sabemos, pero que está presente Cooper, que está presente Palmer, Laura Palmer, y todo ese mundo es el sueño de alguien, o puede ser el sueño de todos. Eso es lo bonito, que aquí cuando nos juntamos a hablar de Lynch, hablamos desde cada uno desde su punto de vista, cada uno desde su visión, y cada uno va a aportar en el crecimiento del otro en su visión del mundo de Lynch. Porque es lo mismo que nos paremos todos a mirar una obra de arte, un Kandinsky. Todos vamos a tener percepciones distintas del Kandinsky, pero juntos, si nos juntamos, nos reunimos y lo conversamos, quizás vamos a llegar a conclusiones mejores, a, o a deseos mayores, o quizás a inspiraciones mejores, o quizás a hacernos mejores personas, no lo sé, pero esa es la idea, que esto es real, real, como lo dijo Lynch, el mundo de Twin Peaks es real, porque es un hecho, porque está. ¿Desde qué punto de vista está contado? Para mí está contado desde el punto de vista desde un sueño. Ustedes pueden darle la interpretación que ustedes quieran, pero teniendo argumentos. Eso es lo importante, buscar pistas, cosas que le hagan sentido a ustedes, y después juntarlas y unirlas y tratar de buscar, por ejemplo, el tema yo me baso en el tema de los sueños, que podría seguir alargándome un poco más, pero dado la hora y como habíamos quedado, el mundo del sueño, en el reino del sueño y la pesadilla, este mundo que parece ideal es un sueño, después se transforma en una pesadilla, y esa pesadilla continúa transformándose en más pesadillas y más pesadillas, hasta que al final toda esa pesadilla termina que, en nada. En nada, al final se supone que muere Bob, pero no muere Bob. Entonces toda esta serie significó, o dejaron abierto un gran cliffhanger para una cuarta temporada, que ojalá que no lo hagan, porque ya el final es maravilloso, de la tercera, pero es un mundo que los invito a los que han visto solamente la primera temporada o la segunda temporada, vean El fuego camina conmigo, después vean la tercera temporada, y les recomiendo este libro de Mark Frost, que se titula Twin Peaks, una novela, que está protagonizada por la agente Tammy Preston, que aparece en la tercera temporada. No voy a hacer más spoiler porque veo que mucha gente no ha visto la tercera temporada, pero es para entender un poco de qué va la tercera temporada, les recomendaría que leyeran este librito, para que se nutran un poco más y entiendan también un poco El fuego camina conmigo. Eh, eso, eso ha sido mi presentación. Ahora
me abro a ustedes, quiero que hagamos la conversación, que tengamos unos minutos de debate, si es que quieren, de hacer preguntas, de lo que ustedes quieran. Pero en material, si quieren, podemos seguir, podemos después avanzar a temas más importantes que trata David Lynch, por ejemplo, los tres estados de de culpabilidad de una persona que sufre una violación por parte de un padre, que es primero es la culpa de mi padre, después es mi culpa y después la culpa es de mi madre. Eso está tratado digamos, en estas tres partes. La primera es el odio al padre, el fuego camina conmigo es el odio a mí misma por lo que me hizo mi padre, y la tercera es el odio a la madre. Con eso cierro y ahora los quiero escuchar a ustedes. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar hasta ahora y nada, espero que les haya servido mi humilde punto de vista acerca del Lynch. Ahora les doy la palabra y ojalá pudiera escucharlos un poquito, aunque sea, para sentirme que no conversé solamente con 3 o 4 personas. Se lo agradecería de verdad. Eso, por favor, les doy la palabra. Bueno, en primer lugar, agradecerte, seguramente en nombre de todos, por tu manera desinteresada de compartir tu conocimiento. Creo que quedan más preguntas que respuestas con respecto a la resolución de Twin Peaks, por lo menos para mí. Y después preguntarte, Dime. que vos decís que crees que es todo un sueño, preguntarte en esa resolución, digamos, de la tercera temporada, perdón que haga spoiler, pero me queda esa intriga. Sí. Si crees que también esa realidad que cambia, ¿no? Con ese agente Cooper que cambia de nombre, ¿eso sucede en el mundo de los sueños? O si, bueno, ya por lo que dijiste crees que sí, pero a mí me queda esa duda latente de pensar eso como que eso está en la realidad, ese mundo aparte está en la realidad y que no es un sueño. Esa duda es la que me queda. Es que esa duda, Mauricio, te la tienes que responder tú. Aquí yo te puedo dar pistas, pero no te puedo dar la respuesta porque a ti te tiene que hacer sentido. A mí me hace sentido que es un sueño, básicamente, por todo lo que dije anteriormente, pero la tercera temporada mira, ¿sabes qué? Es como, ¿has tenido sueños como recurrentes o que pasa un sueño y después sueñas como la segunda parte de ese sueño? ¿No les ha pasado nunca eso? Sí, claro. Y que sueñan días después o años después sobre una situación muy parecida. Bueno, esto es como, para mí, es como que la persona X dijo, voy a dormir, se acostó, se quedó dormido y empezó a soñar con Twin Peaks 25 años después. ¿Qué pasa con los personajes 25 años después? Esa es mi visión, así lo veo yo. Ahora, hay otras visiones que dicen que, por ejemplo, que es el sueño de Laura Palmer. Todo esto, les voy a dar un par de vistas más. Que es el sueño de Laura Palmer, por eso voy a hacer un spoiler también grande. Ella grita cuando escucha su nombre desde la casa. Claro, eso yo lo interpreté también, ese cierre lo interpreto porque en la tercera temporada, en el capítulo 8, está contado el origen del mal. Claro, a través de la bomba cómo atómica. se origina el mal, exacto. Pero eso, ahí va una explicación ahí más del tipo más comercial, pero continúa, perdona. Yo interpreté ese grito, ese cierre, lo interpreté como de lo que hablamos hoy, lo que habíamos hablado hoy, que el mal no se puede combatir. Por eso ella, al escuchar la voz de su madre que la llama, que es súper importante, ese capítulo 8, porque ahí digamos, muestra cómo se origina y a dónde va ese mal. No sé, es lo que interpreté. Me parece que ese grito es algo simbólico de que el mal va a seguir estando, no sé. Es que, sí, y esto para no quedarnos en una conversación entre los dos, porque entiendo que hay más personas que quieren conversar, pero es solo un detalle. Fíjate que el llamado que hace la madre a Laura es el mismo del primer capítulo de la primera temporada. Sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos A los sueños, al círculo. claro. Todo es un círculo. Entonces, es ella que quizás despertó Exacto. y se dio cuenta de que, a ver, en la teoría de que Laura Palmer es la que sueña, su vida es tan eh, espantosa, porque está metida en tanta droga y prostitución y descubre que su papá mató a una chica llamada Teresa Banks, que es la única que en realidad muere, para mí. eh, Ella sueña su propia muerte. Es decir, es tan asquerosamente mala y tormentosa su vida que sueña que la matan. Esa es una teoría también que existe, que también la encuentro bastante interesante. Y que también, Eh, por lo que deja entender, no sé si estoy errado, es que en el mundo de Lynch, no, no, aquí les voy a hacer, no hay sí, no hay posturas certeza. erradas, porque tampoco hay certezas, exactamente. Claro. Solamente hay... Porque la gracia de esto, de Lynch, es el viaje, no el destino. Claro, eso es lo más interesante para mí y por eso yo Claro. por ahí no hago tantas teorías eh, y es como que a veces uno está como chipeado de alguna forma a buscarle la vuelta o interpretarlo o determinar de alguna forma cómo es el fino, como quién mató o lo que sea. Y me parece que lo más interesante que tiene el cine de David Lynch es eso, es que te abre un universo tan grande que puedes interpretarlo, hoy lo podés ver y podés pensar una cosa, mañana o dentro de 10 años lo ves, como me pasó a mí, que lo vi después de muchos años y me empezó a despertar otras cosas y me parece que eso es lo más rico y puede ser que podamos hablar horas y días enteros sobre él y nunca, nunca, o sea, no, porque él mismo es así, que él tampoco quiere decir o contar mucho acerca de lo que él quiere, de su mensaje cuando él hace Twin Peaks o cuando hace alguna película, él nunca quiere hablar porque él quiere que el espectador lo viva o lo vibre como pueda, no sé, y me parece que eso es lo más copado de que tiene él, y a mí es lo que me hace seguir viéndolo, ¿no? Y seguir estando atenta a lo que él está haciendo, porque me parece que eso es lo más rico que hay. Sí, es eso, es que juega con el mundo de la conciencia, del cerebro, de las conexiones neuronales. Más, porque así como un comentario que me recordó. El otro día vi un reportaje en que se empató el cerebro con el universo, es decir, que las galaxias, un cúmulo de galaxias igual a una neurona en cuanto a distancia, en cuanto a un montón de cosas, en un montón de similitudes. Entonces, ¿estamos conectados con el universo? ¿O nuestro cerebro es un universo en sí mismo? Entonces, dentro de eso, de esa idea de ¿es el cerebro un universo en sí mismo? Yo creo que sí, porque si cabe el mundo de Lynch, y nos atrae el mundo de Lynch, y el mundo de Lynch es un pequeño mundo en relación a cientos de cineastas, cientos de pintores, cientos de fotógrafos, cientos de escritores que nos llevan a mundos mágicos. Por lo tanto, nuestro cerebro es un universo en sí mismo. Y eso es lo que explora Lynch. Y va a buscar en el rincón más oscuro de nuestro cerebro y ahí se va a meter. Ahí nos va a mostrar. Ahí se va a esconder. Y ahí va a sembrar su semilla. Y por eso se nos hace tan atractivo. Sí, la otra Eh, duda, la otra duda que me quedó, y con esto no hablo más, es si realmente Laura Palmer existió o el personaje que existe es esa otra chica en la tercera temporada que tiene otro nombre, ¿no? Sí, se llama Cherry. Sí, no recuerdo. Que Cherry se bueno, llama. bueno, eso Eh, es una pregunta también para vos, para ver qué opinás. para mí es, a ver, cuando tú estás en un sueño y te llaman por otro nombre, tú vas a responder. Te pueden decir como sea. Yo creo que acuérdate que estamos hablando de la dualidad. Y cuando Laura Palmer desaparece, queda uno disponible. Entonces lo toma el personaje de Cooper y la saca, es como
meterse en un universo alterno, ¿no es cierto? Esos universos que no existían antes de que existiera el mundo Marvel y estos viajes de suposición de mundos paralelos o universos paralelos, que lo han desarrollado otras películas, pero por decirlo en un nivel macro. eh, este universo paralelo traslada a esta Laura Palmer a este mundo, pero resulta que no entra ahí. No entra ahí. Ella no pertenece a ese mundo. Claro. Entonces, como traer de un universo alterno a otro para que se reemplace, no se puede. Es como también en los sueños. Uno puede poner a una persona, por ejemplo, a ver, algo bien baladí, no sé, quiero traer a Michelle Pfeiffer a mis sueños. Perfecto, lo puedo tener en mis sueños, pero si la saco, en la realidad voy a despertar y no va a existir, no va a estar en mis sueños. No va a ser real, nada es real. Claro. Lo Sí, que, clarito, lo que yo clarito. quiera creer es lo real. Lo que yo quiera creer, eso es lo importante, lo que yo quiera creer en base a lo que veo. Exacto, exacto. Lo que yo quiero sentir, lo que yo quiero, lo que me transmite. Eso es lo que al final importa. No mi interpretación, no mi interpretación, sino lo que les acabo de contar sirve de herramientas para mirar desde otra perspectiva, desde la mía, que quizá ustedes no la habían visto. Así es, Daniel. Mira, yo te quiero comentar que eso que vos decís que tiene que ser más un viaje interno que la película que te cuente una historia, me hace acordar a las pinturas. David pinta, ¿no? También, y se interesó por el cine, es pintor, y sus pinturas son muy parecidas a lo que se ve. Y por lo que yo leí, le interesó meterse en el cine porque dice, bueno, de esta manera puedo hacer que mis pinturas se muevan. Y ahí puedo contar más. Y a todos nos pasa, o sea, la pintura es algo que si cuenta algo muy explícito, el mensaje se lee. Pero la pintura en realidad tiene eso de que cada uno que lo ve siente y entiende algo completamente particular. Y eso es lo que pasa con David. Vos te sentás a ver una peli y yo me he sentado con distintas personas a verla y medio se sienten molestas porque dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pero ¿y esto no cierra? Bueno, pero ¿y esto no? No sé si no cierra. Vos relajate. Yo siempre les digo, sentate, relajá y disfrutá. Con esas cortinas rojas, ¿no son hermosas esas cortinas rojas? Sentate y disfrutá de ver estas cortinas rojas por más de que no las entiendas, porque nunca las vas a entender. Y para colmo, te sentás a ver la filmografía entera de David y esas cortinas rojas van a estar de nuevo y te van a indicar, no sé, que lo que va a pasar acá está en otro plano, que lo que va a pasar acá por ahí esté relacionado con otra película, pero sentate a disfrutar esas cortinas rojas que te van a llenar de más preguntas que respuestas. Eso es lo que traté de por ahí a las personas que se lo recomendé, porque es muy difícil de recomendar David Lynch. Vos se lo recomendás a alguien y te van a mirar como puteándote al otro día, diciendo, che, ¿qué me hiciste ver? Y bueno, se ve que te sentaste a esperar que te cuenten una historia, en vez de sentarte a ver qué te pasaba, a disfrutarlo, ¿no? De verlo. Sí, claro, él explica el arte, o sea, desde su visión, no tiene explicación lo que él hace. Creo que la única película de él que es que se entiende y que podés captar todos los mensajes que tiene es El hombre elefante, que si no la vieron, bueno, se la recomiendo, del año 1980, pero después las otras películas sí tienen la visión de él que no, digamos, no hay que buscarle tanta explicación, tal cual. Sí, absolutamente. Comparto sus visiones, pero David Lynch, te voy a dar un tema de David Lynch, Matías, con respecto a las cortinas. David Lynch siempre ha tenido una fascinación por las ventanas y por las cortinas cerradas, porque es una invitación a mirar a través de ella. Una cortina cerrada oculta un mundo. Por eso la habitación roja tiene tantas cortinas y está sellada, cerrada, y si la gente Cooper se mueve está rodeado de cortinas, porque eso nos provoca ganas de querer abrirla, de ver que hay al otro lado. Esa sensación nos tiene que provocar, eso de ganas de querer mover esa cortina para ver
¿Qué es lo que hay detrás de esa habitación? ¿Qué es lo que Muy hay? ventana indiscreta. Exactamente, exactamente. ¿Qué es? David Lynch en una de sus biografías dice, a mí cuando niño me encantaba mirar las casas y cuando veía las cortinas cerradas me gustaba imaginar lo que pasaba dentro. Entonces, ese es el mundo de las cortinas y eso es lo que atrae a Lynch. Si lo vemos en toda su filmografía, está lleno de cortinas, repleto de cortinas, todo es con cortinas. Todas sus películas tienen cortinas, todas. Facundo, te escucho. Sí, tiene mucho que ver con eso del voyeurismo que nos provoca. Esto de querer mirarlo por más que no compartamos o por más que esté en otro nivel. Y creo que es muy inteligente de su parte usar los sueños, porque entonces de esa manera cada uno de los espectadores le va a poder dar el significado o lo que él piensa. O sea, es muy inteligente de su parte eso, que es como la pintura, como decía Matías o Mauricio, que es eso de que él quiere provocar que nosotros tengamos diferentes sensaciones, o que él conoce que la gente puede opinar diferente entre ellas. Entonces juega con eso y sabe que de esa manera lo va a lograr, porque los sueños es algo de darle interpretación. Vos le podés dar una interpretación, yo otra, Mauricio otra, Matías otra, Patricia otra. Entonces tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso lo que le gusta a él. Y además, como buen pintor, sabe que el artista se tiene que alejar de la obra. Eh, Todo artista y la mayoría de los cineastas de autor tratan de alejar a la persona de la obra, y sobre todo Lynch, que es absolutamente reacio a hablar o tratar de explicar alguna de alguna de sus películas o alguna serie, o el mismo Twin Peaks. Nunca lo ha explicado ni nunca lo va a explicar de forma concreta, porque él no tiene la respuesta. Él no tiene la respuesta, porque él plantea un mundo, interprétalo ustedes como quieran. Pero ese mundo existe y está, por lo tanto, existe. Es real. Aunque sea un sueño, es real. Ahí está, para verlo, para disgustar, gustar, hacer pensar, todo eso. Entonces Lynch, como buen pintor, se aleja de su obra y trata de mantenerse lo más lejos posible de su obra, salvo que suene contraproducente que él salga actuando en la película. Eh, es algo que es a la vez es dual. Digamos, quiero estar lejos de mi obra, pero también quiero estar presente dentro de mi obra. Que tampoco, también un poco reírse porque siempre hace un personaje que es Gordon, bueno, en este caso hace Gordon Cole, que es un personaje que es bastante desagradable de escuchar. Eh, pero ese es el tema. Lynch quiere estar muy fuera de su obra y quiere que el mundo analice su obra por lo que es la obra, no por el autor. Y eso es algo que tienen que tener súper claro a la hora de ver una obra de Lynch. Va a tener cosas que le pertenecen, pero tenemos que analizarlo como es él, es decir, su obra, no él. Él como persona, a él no le interesa que se vea, a él no le interesa que aparezca su cara, su nada. Él quiere solamente que se vean su obra y el contenido de su obra, nada más. Eso. ¿Alguien tiene algún otro comentario, alguna crítica, alguna duda, alguna otra cosa que quieran comentarme? Esta es mi primera vez haciendo este tipo de cosas online, así que si he sido un poco torpe al expresarme o no he encontrado las palabras correctas, pido las disculpas, pero creo que lo he hecho con el mayor de mis cariños. Me encanta hablar de Lynch. Creo que es uno de los directores que más me hace pensar, sentarme a meditar, a entender lo que me está diciendo, eh, de los directores americanos, digamos. De los otros que me mueven es Lars von Trier, por ejemplo, eh, uh, entre otros directores, pero Lynch definitivamente gana todo mi corazón. Es más, si pueden, no sé si alcanzan a ver ahí, hay un póster de Lynch. Eso,
chicos y chicas, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? De hecho, Dani, perdón interrumpirte, con lo que estuvieron hablando me hicieron recordar mucho Dogville, Ujú. precisamente, o sea, como esa ciudad así que uno, o sea, de hecho pasa en un solo cuadro, ¿no? Digámoslo Ujú. así, y aún así ocurren un montón de cosas y le ocurren a esta persona, pues a este personaje principal y uno no se lo imagina. Otra cosa también es que precisamente se cuestiona esa noción de realidad que tenemos muy marcada, por ejemplo, en Occidente, ¿no? Ujú. O en el pensamiento occidental convencional, llamémoslo de alguna manera. Siento que con lo que han narrado y pues con lo que alcancé a ver que fue muy poco, se cuestiona eso como precisamente esa noción que tendemos a que es real o irreal y que son contrarios, que no puede haber como un punto intermedio ahí y que definitivamente lo irracional no tiene cabida. Por eso me llamó la atención pues este personaje femenino que lo denominan loco, ¿no? Porque precisamente es ese dote de, o sea, ¿qué es la locura finalmente, no? Es como ese dote de irracionalidad, pero que finalmente tiene toda la verdad en en sus labios, llamémoslo de esa manera. Otra cosa que me pareció muy, pues no sé si es apropiado o no, es la parte cuando mencionan sobre las cargas eléctricas. Me acordé inmediatamente, pues hice una intertextualidad y extraña de Frankenstein. Y es Ujú. el tema de, por ejemplo, la electricidad y la vida, ¿no? De hecho, cuando tú llegas a una unidad de urgencias o algo así, pues normalmente lo que vemos en las series, ¿no? Es un electroshock. Animación, exacto, es la reanimación mediante la electricidad. Entonces, esa noción, no sé qué tan convencional y cercana pueda ser al autor, pero es como es insuflar vida mediante la electricidad, ¿no? Y es precisamente el movimiento, o sea, la conexión entre las neuronas es una conexión eléctrica. Y de ahí también, pues, el electromagnetismo con el resto del universo, llamémoslo así, cada una de las partes bueno, que lo Es, conforman. Entonces me pareció bien interesante como esa conexión que puede hacer uno entre la vida eléctrica, llamémoslo así, y la vida planetaria eléctrica, ¿no? Y neuronal. Entonces está como chévere. Y esa deconstrucción de la realidad, siento que ponernos en una situación, o sea, ver este autor implica hacer una deconstrucción del concepto que tenemos de lo real. exactamente. Eh, Otra cosa es que algo que a mí me fascina y por eso me gusta pues la relación bioética y cine o pues que es más bien pantalla bioética, digamos así, porque no es solo cine, sino también las series. Es la posibilidad que se abre al espectador, que en este caso todos somos espectadores, de poner al frente lo que tú quieres poner, o sea, de cómo nos permiten los cineastas o los realizadores audiovisuales poner ahí, completar, digámoslo de esa manera. Finalmente, los que ponemos el trauma, la interpretación, si es el sueño, si no es un sueño, si es una vivencia, si no lo es, somos nosotros. Lo demás es Exacto. sugerencia. Entonces, eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias a ti, Natalia. Anabela era la que quería escribir guiones. Sí, Anabela. El consejo que da Lynch para escribir este tipo de serie o sus películas es imaginar una escena. Escribir esa escena o grabarla o filmarla y guardarla. Después escribir otra escena que no tenga nada que ver o que se te ocurra, volver a escribirla. Y después volver a escribir otra escena que se te ocurra y buscar un interconector entre los tres. Eso es todo. Eso así funciona el mundo de Lynch. Bueno, muchas gracias por el consejo. Te escucho doble. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario para ir cerrando esto y dar por finalizada esta charla, clase, conversatorio, como lo quieran llamar?